¿Y si la mayor arma contra tu destino no fuera el enemigo, sino la prisa que él mismo plantó dentro de ti? Quiero que te detengas un momento. Respira, porque lo que vas a escuchar hoy no es un mensaje de motivación común. Es una palabra para los que fueron marcados antes de nacer, para los que caminan sintiendo que algo grande los llama, pero el mundo a su alrededor parece gritar que ya es demasiado tarde. Vivimos dentro de un sistema que no duerme, que no descansa, que trabaja las 24 horas del día con un único objetivo: hacerte actuar fuera del tiempo de Dios. Ese sistema tiene un nombre, lo llamaremos la Matrix, y su arma más sofisticada no es la persecución abierta, es la presión silenciosa, es el reloj que nunca para, es la voz que dice: todos ya llegaron, tú todavía no. Pero hay algo que ese sistema nunca podrá calcular ni controlar, algo que vive en el interior del elegido verdadero. Se llama paciencia profetizada, y antes de que este video termine, vas a entender por qué esa paciencia no es debilidad, es la profecía más poderosa que Dios puso en tu vida. Seamos honestos desde el principio. Ser elegido por Dios no se parece a lo que las redes sociales muestran. No es una vida sin dolor, no es un camino sin noches oscuras, no es una historia sin capítulos que quisieras arrancar. Ser elegido es cargar una marca invisible que atrae al mismo tiempo la unción y la oposición. Es sentir que fuiste hecho para algo que todavía no puedes ver completamente. Es vivir con una tensión interna entre lo que eres hoy y lo que sabes en lo profundo que serás mañana. José fue elegido, y su elección no llegó con una corona. Llegó con una túnica que sus propios hermanos le arrancaron, llegó con una cisterna fría y un contrato de esclavitud. La elección divina no elimina el proceso, lo hace necesario. Porque el destino que Dios tiene para el elegido es tan grande, tan pesado, tan transformador, que ningún carácter ordinario puede sostenerlo. El mundo confunde al elegido porque busca señales externas. Busca el éxito inmediato, la validación rápida, el reconocimiento visible. Pero Dios trabaja diferente. Él construye primero lo que nadie ve, construye la raíz antes de mostrar el fruto. Y esa raíz, esa profundidad de carácter, se forma en el único lugar donde el elegido preferiría no estar: en la espera. Lo que te identifica como elegido no es lo que exhibes, es lo que soportas. La Matrix no trabaja con violencia visible. Trabaja con herramientas mucho más sutiles y mucho más peligrosas, y el elegido necesita conocerlas por nombre para no caer en ninguna de ellas. La primera herramienta es la comparación constante. La Matrix te pone a mirar la vida de otros para que sientas que la tuya está atrasada. No te compara con cualquiera. Te compara estratégicamente con personas que comenzaron después y ya llegaron antes. El objetivo es simple: hacerte cuestionar si Dios realmente se acordó de ti. La segunda herramienta es el reloj social. La sociedad tiene un cronograma invisible que dice cuándo debes tener qué. A cierta edad, cierta posición; a cierto tiempo, cierto logro. Y cuando el elegido no encaja en ese cronograma, la Matrix lo usa para sembrar vergüenza donde debería haber fe. La tercera herramienta es la voz del fracaso disfrazada de realismo. Es la voz que no dice «nunca lo lograrás». Dice algo peor: sé realista, porque el realismo sin fe es la tumba del propósito. La cuarta herramienta es el aislamiento emocional. La Matrix trabaja para hacer que el elegido se sienta solo en su proceso, incomprendido, diferente, de una manera que duele y no inspira. Y la quinta herramienta, la más letal de todas, es la narrativa de que Dios te olvidó. La presión de la Matrix es siempre proporcional al tamaño del destino que intenta destruir.
Llegamos al corazón de este mensaje, y quiero que leas esta frase con toda la atención que merece. La paciencia profetizada no es esperar sin saber qué. Es aguardar con certeza en el corazón lo que Dios ya decretó en la eternidad. Hay dos tipos de paciencia. La primera es la paciencia pasiva. Es la que paraliza. Es la que espera sin dirección, sin ancla, sin certeza. Es la paciencia del que dice, tal vez Dios haga algo, no sé, quizás, a ver. Esa paciencia no resiste la presión. Se quiebra en la primera tormenta porque no tiene raíz. La segunda es la paciencia profetizada. Es completamente diferente. Es la paciencia del que esperó porque sabe, porque Dios habló. Porque hubo una palabra, un sueño, una promesa que quedó grabada en el espíritu y que ninguna circunstancia puede borrar. Esta paciencia no espera con las manos vacías, espera con una promesa en el pecho que arde como fuego y que se niega a apagarse. Habacuc 2, versículo 3, dice algo que debería cambiar para siempre tu relación con el tiempo. La visión tiene un tiempo determinado, se apresura hacia su fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. ¿Escuchaste eso? Ciertamente vendrá, no tal vez, no si te lo mereces, no si las condiciones son perfectas, ciertamente. El elegido que entiende la paciencia profetizada deja de pelear con el calendario de Dios y comienza a cooperar con Él. Deja de interpretar el retraso como rechazo y comienza a entenderlo como preparación. Deja de vivir en la angustia del todavía no y comienza a vivir en la certeza del ya viene. La paciencia profetizada transforma la sala de espera en sala de entrenamiento. Y el entrenado siempre vence al impaciente. Quiero hablar de algo que muy pocos se atreven a nombrar abiertamente. Las temporadas en que Dios parece ausente, las noches en que oras y el cielo parece de bronce, los días en que abres la Biblia y las palabras parecen no alcanzarte, las semanas y meses en que todo sigue igual y te preguntas si algo en ti está bloqueando la respuesta divina. Necesitas escuchar esto. El silencio de Dios no es lo mismo que el abandono de Dios. Son realidades completamente diferentes y confundirlas puede destruir una fe que estaba a punto de dar fruto. Cuando el cielo parece cerrado, generalmente es señal de que algo dentro de ti todavía está siendo formado para soportar lo que está a punto de ser entregado. Dios no te hace esperar porque le falta poder. Te hace esperar porque tú todavía estás siendo construido para cargar lo que viene. Elías estuvo bajo una árbore de enebro, agotado, solo, pidiendo morir. Él, el profeta de fuego, él, el que desafió a los profetas de Baal. Y Dios no llegó en el viento violento, no llegó en el terremoto, no llegó en el fuego. Llegó en la voz delicada y apacible. El silencio de Dios tiene un lenguaje propio, no grita, susurra, y solo lo escucha quien aprendió a callar su propio ruido interior. El silencio divino es el ambiente donde el carácter eterno es esculpido con paciencia y con amor. Necesito darte señales concretas. Porque el enemigo usa la confusión para hacerte creer que estás al inicio de una derrota, cuando en realidad estás en la recta final de tu victoria. Primera señal: la resistencia espiritual aumentó. Las batallas se volvieron más intensas, más frecuentes, más personales. Esto no es señal de que perdiste, es señal de que el enemigo sabe que estás cerca y está usando sus últimas fuerzas. Segunda señal: el cansancio es profundo, pero la fe no murió. Estás agotado, sí, pero dentro de ti sigue ardiendo algo que no puedes apagar ni aunque quisieras. Eso no es tuyo. Eso es Dios sosteniéndote desde adentro. Tercera señal: todo lo que no era de Dios ya salió de tu vida. Las relaciones falsas se fueron.
Los proyectos carnales se cayeron. Las distracciones perdieron su atractivo. No fue pérdida, fue limpieza divina para preparar el espacio de lo que viene. Cuarta señal. Hay una paz inexplicable en medio del caos. No es indiferencia. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que Pablo describió desde una prisión. La noche más oscura del Éxodo fue la que precedió a la libertad. Estás en la víspera. La paciencia profetizada no cae del cielo lista y empaquetada. Es una musculatura espiritual que se construye con disciplina, con intención y con práctica diaria. Y quiero darte 4 prácticas concretas para cultivarla. La primera práctica es sumergirte en la palabra como ancla de identidad, no para buscar señales ni para resolver problemas, sino para recordar quién eres cuando el mundo trata de convencerte de que eres menos. La palabra no es solo información. Es el espejo donde el elegido recupera su imagen real cada mañana. La segunda práctica es desarrollar una vida de adoración que neutralice la ansiedad. La adoración no es música, es postura, es el acto de decirle a Dios: no entiendo lo que está pasando, pero confío en quién tú eres. La adoración genuina barre la presión de la Matrix, porque cambia el foco de las circunstancias hacia el carácter inmutable de Dios. La tercera práctica es cultivar comunión con personas que ven más allá de lo visible. El elegido necesita de forma urgente rodear su vida de personas que hablen fe, que recuerden promesas y que no se rindan cuando la realidad presiona. La cuarta práctica es registrar las promesas recibidas y consultarlas en los días de duda. Escribe lo que Dios te habló, escríbelo y guárdalo. Porque habrá días en que tu memoria emocional va a mentirte y necesitarás el registro escrito de lo que Dios declaró sobre tu vida. Quien no entrena la paciencia cede a la presión, no por falta de fe, sino por falta de práctica. Existe un momento específico en el tiempo de Dios, donde todo lo que fue sostenido en silencio explota en testimonio público, donde lo que fue llorado en privado es celebrado en colectivo, donde lo que parecía retraso se revela como estrategia divina perfectamente calculada. Tú estás siendo preparado para ese momento. Todo lo que soportaste en el proceso no fue en vano. Cada noche de llanto fue una semilla. Cada día de confusión fue una clase. Cada temporada de silencio fue una formación. Y cuando llegue tu momento, no llegarás como alguien que tuvo suerte. Llegarás como alguien que fue forjado. Ruth perdió a su esposo en tierra extraña. No tenía apellido, no tenía herencia, no tenía futuro visible, pero tuvo algo que la Matrix nunca pudo quitarle: fidelidad. Fidelidad en el proceso pequeño, fidelidad en la cosecha ajena, fidelidad cuando nadie la veía, y esa fidelidad se convirtió en herencia, se convirtió en linaje, se convirtió en parte de la historia más grande jamás contada. Tu testimonio no es solo tuyo. El mundo que viene detrás de ti necesita ver que es posible esperar en Dios y no ser avergonzado. Llegamos al final. Pero este no es el final de tu historia, es el comienzo de tu postura. Recorre mentalmente todo lo que vimos hoy: la trampa de la prisa, la marca del elegido, los mecanismos de la Matrix, la paciencia profetizada, el silencio de Dios, las señales de la víspera, las prácticas del carácter, el testimonio que viene. Todo eso te estaba diciendo una sola cosa: no estás atrasado. Estás en proceso. La presión que sientes en este momento no es señal de que Dios te rechazó. Es evidencia de que el enemigo tomó en serio el decreto que fue escrito sobre tu vida antes de la fundación del mundo. Nadie presiona lo que no representa una amenaza real. Tú eres una amenaza para las tinieblas. Y por eso la Matrix trabaja tan duro para hacerte desistir antes de tiempo.
Pero hoy tomas una decisión, la decisión de pararte en la promesa, de mirar hacia adelante con los ojos de quien ya sabe cómo termina la historia. Porque fue escrita por aquel que nunca falla, nunca se equivoca y nunca llega tarde. Tu paciencia profetizada ya venció. Solo tienes que seguir caminando. Padre eterno, elevo en este momento a cada elegido que vio este vídeo cargando en el pecho el peso de una espera que el mundo no entiende. Renueva en ellos la certeza de que tu tiempo es perfecto, que tu promesa no envejece y que ninguna presión de la Matrix tiene poder para borrar lo que tú profetizaste sobre sus vidas. Que su paciencia no sea interpretada como derrota, sino reconocida como declaración de fe. Que cada uno que está en la víspera de su milagro no desista en la noche anterior a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.